Muy buenas a todos, chicos, chicas, otra vez al canal de Get Formaciones. Hoy traemos un nuevo vídeo y venimos a contestar una pregunta de una compañera que nos hizo en nuestro Instagram, que me lío hablando, que obviamente te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí muchas veces hacemos estos cajones de preguntas para que nos pongáis las vuestras y obviamente resolverlas por aquí, tanto por YouTube como por redes sociales, que a veces lo hacemos en historias. La pregunta en cuestión es ¿cómo utilizar un encoder en pacientes que entrenen en casa? El vídeo este podría durar básicamente 10 segundos la respuesta, porque la respuesta es que no necesitas utilizar un encoder para gente que entrene en casa. El encoder sirve básicamente para poder cuantificar y objetivar la velocidad a la que trabajas, sobre todo en movimientos lineales. Y hablamos de movimientos lineales como, por ejemplo, pueden ser sentadilla, press de banca, patrones de tracción como puede ser una dominada, etc. ¿Qué pasa entonces? El vídeo se acabaría aquí, sería no hace falta que lo utilices, ¿no? ¿Cómo lo puedes utilizar? No hace falta que lo utilices otra vez. Pero voy a aprovechar el vídeo para explicaros ciertas cosas, ciertas curiosidades sobre la velocidad de ejecución y por qué es tan importante. Ya he hecho muchos vídeos hablando del por qué la velocidad de ejecución es mucho más importante que prácticamente el 90 o el 95% de los datos que podemos extrapolar a la hora de programar ejercicio. Sería como, por así decirlo, la herramienta reina de todo. El ejercicio, el entrenamiento, el rendimiento, la readaptación, etcétera, etcétera, en contextos de fatiga, lo que sea, ¿vale? Entonces, aprovechar este vídeo para explicar ciertas curiosidades de la velocidad de ejecución que en mi seminario de Get Formaciones, en el seminario completo, entro muchísimo más al detalle, con muchísimas gráficas que por aquí no voy a poner, pero obviamente os puedo explicar para que os hagáis una idea. Entonces, como decía antes, velocidad de ejecución, encoder, muy interesante en patrones multiarticulares, patrones de ejercicios que se llaman básicos, como los que comentaba antes, sentadilla, empujes, tracciones. ¿Puedo utilizar el encoder en una zancada con dos mancuernas? Sí, pero a la vez no, porque el patrón de ese movimiento no es del todo lineal, ¿ok? Tenemos esta fase de absorción hacia adelante, hacia atrás. Lo mismo, ostras, entonces, ¿puedo utilizar un encoder con un patrón de empuje, unas flexiones? Es muy difícil de utilizar, ¿vale? Entonces, generalidades en cuanto a el uso del encoder. Cada ejercicio tiene su propia velocidad de ejecución. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, cuando tú usas el encoder, el software, en mi caso mi portátil o la tablet o el móvil, lo que lleve, me marca ha ido a 0,45 metros por segundo. Claro, eso no significa yo cojo la tabla y hay una tabla de relación de estos 0,45 metros por segundo, con esa velocidad yo sé más o menos a qué RM se está moviendo la persona. Pero claro, no es en todos los movimientos igual. Nosotros no movemos igual de rápido en un peso muerto que en una sentadilla, que en una dominada, que en un patrón de press de banca o de cualquier otro ejercicio, ¿vale? Cada ejercicio tiene su propia velocidad de la RM como a nivel de porcentajes. Vamos a poner un ejemplo. Un peso muerto, ¿vale? Estamos hablando que, dejando de lado los powerlifters, que son unos grandísimos profesionales y aguantan mucho la pérdida de velocidad, grindear, que se llama, que ya lo hemos comentado alguna vez con Adri en un vídeo que hicimos juntos, pero en datos genéricos, que esta tabla quizá si a alguien le interesa la puedo compartir. En datos genéricos, el peso muerto tiene una velocidad que la RM se mueve entre 0,16 0,20 metros por segundo. En cambio, en la sentadilla estamos hablando que la RM se mueve a 0,50 metros por segundo. ¿Quiere decir esto que yo me puedo mover a 0,20 en sentadilla? Pues prácticamente no. Prácticamente no, porque obviamente las demandas y las palancas y obviamente ya entraríamos también en anatomía de la persona, va a impedir que ese gesto pueda realizarse a una velocidad tan y tan baja. Pero ¿qué pasa? Que el peso muerto sí que puede ir a 0,50 metros por segundo. Y ahora no tengo la tabla delante, pero estaremos hablando que si en un peso muerto tú vas a 0,16, 0,20 metros por segundo, estás acercándote a esta RM,
a tu récord, ¿ok? Estás trabajando en unas velocidades del 100% de la RM, pero si te vas a 0,50 metros por segundo, quizás estés trabajando aproximadamente, hago un cálculo rápido, 30, porque cada 0,07, 0,08 es un 5% de la 5 o 10% de la RM, pues aproximadamente estarás moviéndote en un 50%, 60% de la RM, yendo a 0,50 metros por segundo. Claro, entonces estamos hablando que el 0,50, como hablaba antes, el 0,50 en un peso muerto es un 60% de la RM, ya os lo digo, estoy haciendo el cálculo rápido, no tengo la tabla delante, pero en cambio el 0,50 en una sentadilla, estamos hablando que prácticamente es el 100% de la RM, ¿ok? Entonces no se pueden equiparar. Y luego también podríamos hacer lo mismo en un press de banca. Por ejemplo, todo lo que viene siendo patrones de empuje y tracción de extremidad superior, las velocidades son mucho más mayores, pero muchísimo más, el doble incluso en algún movimiento. Por ejemplo, un press de banca respecto al peso muerto, que el peso muerto es la velocidad más baja del RM, pues el press de banca y, por ejemplo, una dominada duplica o incluso triplica, cuadriplica, quintuplica velocidades trabajando a porcentajes bajos. Por ejemplo, un press de banca perfectamente, igual que una sentadilla, la puedes mover a 0,90, a 1 metro por segundo, sin ningún tipo de problema, y estás trabajando a más del 30% de la RM, que ya sabemos, como explicamos en vídeos anteriores, que si no trabajas a más de un 30% de la RM, esta RFD, es decir, esta tasa de desarrollo de la fuerza, prácticamente no se entera de nada, ¿ok? Entonces hay que trabajar a más del 30%, incluso me atrevería a decir que a más del 50%. Pero ostras, ¿qué ventaja nos da el encoder? ¿Y cómo sé yo el tanto por ciento de una señora que me viene o de un grupo de personas que me vienen que no han hecho nunca una sentadilla o un press de banca con el encoder? Entonces, dejo de perder el tiempo, como ya hemos dicho alguna vez, dejo de perder el tiempo en emplear 20, 30 minutos en buscar un RM, además en un tipo de perfil, segundo punto, que no me interesa y, obviamente, este tipo de perfil, si yo le voy a buscar una RM, hacer un test de RM, venga, 60, 80, voy subiendo peso hasta que no puedas más. Eso, obviamente, no es que sea lesivo, pero estás comprando muchas papeletas para que, obviamente, tu sistema nervioso lo dejes frito, que la coordinación inter e intramuscular se vaya al garete y luego, obviamente, que por falta de experiencia, esa persona, uno, no va a querer volver a hacerlo, dos, va a cogerle miedo y tres, puede generar ciertas molestias demasiado demandantes, como pueden ser unas agujetas muy exageradas al día siguiente o al cabo de 2 días, 36 horas, que es el pico de las agujetas, ¿no? Entonces, por eso también nos sirve. Para eso también nos sirve el encoder. Luego, también, pérdida de velocidad. Con el encoder se ha demostrado que con una pérdida de la velocidad del 10% respecto a la repetición más rápida de la serie ya es más que suficiente para generar adaptaciones. Y esto resuelve la problemática de, hostia, es que no sé si me quedo corto o no sé si me estoy pasando. Pongamos un ejemplo mucho más gráfico para que lo entendáis. Una persona que hace culturismo, ¿vale? Se está moviendo en una pérdida de velocidad de más del 30 e incluso al 40%, ¿vale? Porque al fin y al cabo buscan esta fatiga máxima, este fallo muscular, porque su objetivo es puramente la hipertrofia. En cambio, en perfiles de salud, en perfiles de patología, en perfiles de rendimiento deportivo también, todo lo que venga siendo un contexto que, donde el objetivo no sea solo la hipertrofia, con una pérdida del 10% de la velocidad respecto a la repetición más rápida, por ejemplo, hago un peso muerto y estoy moviéndome a 0,30 metros por segundo, que eso sería más o menos un 80%, 85% de la RM, ok. Hostia, ¿cuántas hago? Hago 4, ya, pero a lo mejor haces las 4, ¿vale? Como el típico gym bro, ¿no? Hace las 4 y la última, tú has calculado más o menos ir a este 0,30 y la última de repente la estás subiendo a 0,19. Tu fatiga, tu carácter de esfuerzo, el de esa persona más bien, va a ser increíble. Es decir, la percepción de esfuerzo subjetiva, pero también objetiva, está por las nubes. Si tu objetivo es ese, perfecto, pero en la gran mayoría de casos el objetivo no es fatigar. El objetivo es generar adaptaciones sin quedarnos cortos, pero tampoco sin sobrepasarnos, sobre todo en el post-entrenamiento, en esta fatiga y, como he dicho antes, en el estoy 2 días sin poder moverme, ¿vale? Y ya no entremos a nivel técnico de los ejercicios, porque muchas veces, como por ejemplo un peso muerto, que esto en el curso lo explicamos, un peso muerto en un WOD de CrossFit con muchas repeticiones, casi todo el mundo me quedo tieso de la lumbar,
me quedo con unas agujetas increíbles durante 2 o 3 días que no puedo hacer casi nada. Eso ya viene a la técnica, que en el curso explicamos, y nos han venido muchos fisioterapeutas o entrenadores estilo CrossFit, que les hemos cambiado el peso muerto, nos los hemos cargado el peso muerto, porque hay auténticas aberraciones como espalda recta, retracción escapular. Ya os hago un spoiler, ya puedo hacer otro vídeo en el canal de YouTube con Adri, porque esto a Adri le encanta, hablando de lo mal que hace la gente el peso muerto, y les hemos cambiado la manera de hacer el peso muerto, y tanto ellos como los atletas de su box, como la gente que entrenan, han reportado todos lo mismo. No tengo agujetas ni rigidez a nivel lumbar, y donde tiene las agujetas, pero obviamente son mucho más agradables, es en el culo, cadena posterior, glúteo, porque un peso muerto también puede ser para glúteo y debería ser más incluso interesante por el tipo de perfil que vienen a el CrossFit, que es perfil de salud, no de rendimiento. Nos interesa que el culo esté bien pomposo también a nivel estético, ¿no? Pero volviendo al encoder, que me estoy yendo un poco por las ramas, de que le he dado un golpe a la mesa, que me estoy yendo un poco por las ramas, súper importante saber si vas a utilizarlo o no. Si tú tienes una consulta donde estás haciendo ejercicios con un tipo de perfil donde prácticamente no vas a hacer ejercicios básicos como son la sentadilla, el press de banca, dominadas y patrones multiarticulares donde puedas mover mucho peso, no te compres un encoder, porque va a ser un error, va a ser prácticamente una pérdida de tiempo. En cambio, si tú lo que haces es para ti, porque a ti te gusta, pero además porque entrenan ciertos tipos de perfiles que ya son recurrentes, que ya tienen mucha experiencia en el entrenamiento de fuerza, tienes unas instalaciones y material disponible para hacer estos movimientos básicos, o te vienen incluso perfiles deportistas, es decir, atletas, que su objetivo es el rendimiento, ahí sí que te tienes que meter de lleno. Y luego, el segundo caso en cáncer, fibromialgia, fatiga crónica. Este tipo de contextos donde cuantificar el carácter de esfuerzo que está muy relacionado con la fatiga es muy, pero que muy importante. Por lo mismo, para no pasarte, excederte en la carga propuesta, pero tampoco para quedarte corto donde no se generan adaptaciones. Entonces, este sería el resumen. ¿Te quieres comprar un encoder? Si te hace ilusión, te sobra el dinero, creo que hay distintas marcas, están entre los 250, 400 euros, depende de la marca y del software que utilicen. ¿Te hace ilusión? ¿Tienes dinero? ¿Quieres probar? Cómpratelo, no te voy a decir que no, ¿vale? Además que yo no trabajo con ninguna marca, o sea que no salgo ganando nada diciéndote esto. Pero ten en cuenta todo lo que te he comentado en el vídeo, porque al fin y al cabo, si no, y nos ha pasado de algunos alumnos o alumnas o gente que nos ha comentado que, ostras, han visto, porque en el curso presencial se ve y utilizamos el encoder delante vuestro y os enseñamos cómo funciona para que lo utilicéis vosotros también, dejamos que lo utilicen los alumnos haciendo pesos muertos, sentadillas, press de banca, estamos como 1 hora o 2 hablando de velocidad de ejecución, programación con velocidad de ejecución, cuándo no y cuándo sí utilizarlo, que nos han venido y nos han dicho, hostia, es que me calenté, lo compré y ahora estoy viendo que prácticamente no lo uso, ¿no? Lo dicho, pensad bien si lo necesitáis, y si lo necesitáis con los casos que he dicho antes, estupendo. Y entonces ahí sí que os podremos ayudar muchísimo, pero que muchísimo más. Por lo contrario, no hace falta. Creo que tienes otras herramientas como para, por ejemplo, un RPE, que ya hemos hablado de él muchas veces, para poder cuantificar esta percepción de esfuerzo. Es subjetiva, pero es también casi igual, no es lo mismo, no se pueden comparar, pero es casi igual de válida a la hora de tener en cuenta las sensaciones de la persona. Y luego también el ojímetro, eso del ojímetro, yo por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez en los cursos, por ejemplo, hace 2 fines de semana con edición 17, que un chico haciendo un peso muerto le dije, más o menos estará por esta velocidad, y ¡pam!, me equivoqué por 0,02 metros por segundo. Luego se cogió una chica, le dije, más o menos estará a esta misma velocidad. Y lo mismo, ¿por qué? Porque yo utilizo mucho el encoder, tanto conmigo como incluso con compañeros con los que voy a entrenar, y luego también con pacientes, con deportistas, que es lo que llevo yo más, sobre todo lo que utilizo más el encoder. Entonces yo tengo cierto bagaje y eso me hace que mi ojímetro yo ya vea cuándo está empezando a perder velocidad, cuándo quizá está llegando a este 10%, además las caras Juan, como dice aquella frase, son muy importantes y también son como un pequeño chivato de cuando esta persona empieza a fascicular, esto lo explica Alfonso en su seminario, que esto ya es un indicador que estamos entrando en
este umbral perfecto de no quedarnos cortos, pero tampoco sobrepasarnos, excedernos, como comentabas. Así que espero que os haya gustado este vídeo. He hablado un poquito de todo, también he dado pequeñas pinceladas de otros vídeos que quizá más adelante puedo hacer, como el del peso muerto, que creo que me lo voy a apuntar aquí, que tengo el blog de notas, porque creo que lo voy a comentar con Adri y puede salir un vídeo muy pero que muy rompedor, sobre todo porque rompe muchísimos mitos que entrenadores y fisios y médicos y gente de a pie que llevamos años escuchando: espalda recta, retracción escapular, tal, eso es peligroso, dañino. Entonces, esto me lo apunto, pero nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Vamos a colgar este mes 3 vídeos más sobre isométricos, sobre el cross-training y el mirror therapy, y luego también estrategias de alta intensidad para distintos objetivos y distintos contextos, ¿vale? Entonces, los siguientes vídeos ya os anticipo que tratarán sobre eso. Nada, pasa de este vídeo a alguien si crees que le va a servir de ayuda, y como siempre decimos, nos vemos en el siguiente vídeo, esperemos que os haya gustado y un abrazo gigante.